Nos volvemos a encontrar por estos medios, queridos hermanos, amigos, todos los que nos encuentran por el YouTube. Y como cada 8 días venimos reflexionando siempre el Evangelio propio del domingo, las dominicas. Bien, hoy nos encontramos con un día extraordinario, indudablemente, como es 12 de diciembre del 2021, siendo ya el tercer domingo del Adviento, que nos invita a una preparación. Ahí quisiera decirles que el Adviento es un tiempo profundamente mariano, que nos habla del misterio de la Encarnación y de la maternidad de la Virgen María. Hoy, coincidentemente, porque así está el calendario solar, 12 de diciembre coincide con ser domingo, el primer día de la semana, Día del Señor. Pues hoy ni más ni menos que nos alegramos y profundamente al poder celebrar a la Santísima Virgen María en sus apariciones a San Juan Diego, el indio mexicano que nos representa a todos y que al mismo tiempo es motivo de inmensa alegría, decimos gozo, como los misterios gozosos. Porque en las apariciones de la Virgen María, da un mensaje que en cada una de sus palabras se siente la dulzura de esas palabras, su aspecto amoroso, maternal, cariñoso con Juan Diego, el indio Cuauhtlatoaczin, ¿verdad?, a quien recién bautizado y 10 años después de la conquista de México, se le hizo presente un sábado, ¿verdad?, 9 de diciembre. Nosotros celebramos, ¿verdad?, todas estas fechas, estos 4 días sobre todo, o 5 si pensamos en la Inmaculada Concepción que celebramos el día 8. Es el tiempo mariano, ¿verdad? Juan Diego iba muy deprisa, muy temprano, porque aunque ya había sido bautizado, seguía asistiendo al estudio de la doctrina, el catecismo, decimos nosotros, el catecismo, ¿verdad? Así lo conocen incluso los niños en las parroquias, el estudio del catecismo, de la doctrina. Y él iba muy contento hasta Tlatelolco, desde Cuautitlán hasta Tlatelolco, que son aproximadamente 20 kilómetros, pero en aquel entonces sin carreteras y sin calles tan bien trazadas como lo podemos observar a la fecha, sino entre las piedras y los cerros y el frío y los bosques de aquel momento. Bueno, ahí se hizo presente la Santísima Virgen María, como nos lo dicen aquellas narraciones, ¿verdad?, que fueron escritas también posteriormente, conforme las narraciones que hizo Juan Diego, pues hubo quien pudo escribir también todo aquello, ya conociendo también el lenguaje español, la lengua española. Entonces hizo esa traducción, podemos decirlo así, donde Juan Diego pudo expresar todo lo que vio y oyó y todo lo que él vivió como persona ante aquella presencia amorosa de la Virgen María. Ese escrito empieza diciendo en armonía. Esas primeras palabras dan el título de aquel estudio, de aquella narración escrita, y se dice Nican Mopower, en armonía y concierto. Así se titulan los escritos que nos dan a conocer las apariciones de la Virgen María. Y así lo narraba seguramente Juan Diego, y el indio Valeriano, así era su apellido, lo escribió, Valeriano su nombre, lo escribió, y tenemos, ¿verdad?, todos estos documentos perfectamente bien identificados en su originalidad y cómo narra lo que ahora celebramos a la Santísima Virgen María. Aquí lo importante, sí, la persona de Juan Diego, el recién bautizado, repito, como alguien que acaba de nacer, porque el bautismo
es un verdadero nacimiento en la vida divina, y por lo mismo era como un recién nacido, pero al mismo tiempo era un pueblo o muchos pueblos que había en estas tierras que ahora llamamos México, y que incluso había muchas divisiones entre ellos porque eran guerreros en su mayoría, y todos buscaban de alguna manera poderes y formas de vida. No se llevaban del reino de un lugar y del otro, los Xochimilcas, ¿verdad?, los aztecas, los de otras partes, ¿verdad? Había esas divisiones. Con la presencia de la Santísima Virgen María, aquellos pueblos se unifican. Puede decirse que a partir de 1531, en que se hizo presente la Virgen María, y conforme fue creciendo la noticia, ¿verdad?, y vinieron a contemplar incluso el ayate, donde quedó plasmada la figura de la Santísima Madre, pues muchos se convirtieron masivamente, ¿verdad? Hubo conversiones masivas, bautismos masivos, y se creció en la noticia. Lo importante es qué dijo la Virgen María, el mensaje guadalupano, ¿verdad?, que ya su santidad San Juan Pablo II, cuando canonizó a Juan Diego, ¿verdad?, nombra a la Santísima Virgen María también reina y patrona de toda América, no solamente de México, sino de toda América continental, porque antes se decía Hispanoamérica, ¿no? Pero ahora el Papa la nombra desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, recorriendo todo el continente americano, incluyendo también, ¿verdad?, las Filipinas. Bueno, la Santísima Virgen María, Reina y Señora de todas estas tierras, porque además así también son sus palabras. Ella quiere manifestar todo su amor a los moradores de todas estas tierras, que en aquel entonces no había fronteras políticas, ¿verdad?, ni la configuración de país por país como lo tenemos ahora, sino eran los moradores de todas estas tierras sin fronteras. Bien, pues encontramos que hoy en esta misma celebración la palabra de Dios en este tercer domingo de Adviento nos habla con textos profundamente marianos, empezando en su primera lectura del profeta Isaías, ¿verdad? Y nos habla de cómo Dios manda al profeta a donde está el rey Ahaz. Así se llamaba el rey de aquel tiempo, que estamos hablando un promedio de 6-7 siglos antes del nacimiento de Cristo. Y el profeta le pregunta a Ahaz: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Ahaz contestó con mucha prudencia y dice: no la pediré, no tentaré, ¿verdad?, al Señor pidiendo señales. Pero era necesaria una señal. Isaías le responde: oye pues, casa de David, se refiere a todo el pueblo de Israel, no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios. Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Este texto, que nos puede parecer tan breve del libro de Isaías en el capítulo 7, hace una referencia muy importante. ¿Cuál es la señal para distinguir el pueblo de Dios? Dios la pone. Dice: Dios dará una señal y la pondrá en medio de su pueblo, para que todas las naciones reconozcan cuál es su pueblo, que hoy mismo le llamamos la Iglesia, también formada por Cristo y los apóstoles.
¿Cuál es la señal que nos distingue de entre tantas iglesias y creencias que hay en la tierra y que han pasado muchas a lo largo de los siglos, otras ya desaparecieron y hoy parece que se forman otras iglesias y sectas, como decimos, por todas partes? Mucha gente dice, todas las iglesias son lo mismo. Pues no, hay una que tiene una señal clara y esa señal la puso Dios. ¿Cuál es la señal? Dice así: he aquí que la Virgen concebirá. Queridos hermanos, que una virgen siendo virgen conciba, como que es algo que hay que analizar esas palabras, porque si me dijeran la mujer casada va a concebir, pues eso es lo más natural, pero que una virgen siendo virgen concibe, eso es una gran señal. Ahí empieza precisamente esta señal. Más aún dice, dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Quién es el hijo de esta virgen que concibe y da luz? Pues el mismo Mesías, el que se estaba anunciando desde tiempos antiguos, que llegaría en medio de nosotros para poner su reino y para distinguirnos de entre todas las naciones. Le llamamos iglesia, la gran asamblea. Eso quiere decir en griego eclesia o asamblea o pueblo de Dios. Son palabras acuñadas en un lenguaje religioso, no son palabras que se ocupen para alguna otra razón, sino para referirse al pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? ¿Dónde está esta señal? ¿Dónde está la Virgen que ha concebido y que dio a luz un hijo? Y que es Dios con nosotros. Nosotros sabemos, después de todos los siglos, en el 2021, que ese es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido de una virgen, que sin dejar de ser virgen, dio a luz al Salvador, al Mesías. Bueno, pues esta es una gran señal. Repito, una gran señal. Y termina a veces diciendo el texto, sobre todo en el Evangelio de San Lucas, porque no hay nada imposible para Dios. Queridos hermanos, si es una intervención directa de Dios sobre aquella criatura que es virgen y la hace concebir un hijo, pues esa es una gran señal. No tiene constatación científica, porque la ciencia se constata por muchos elementos que son constantes, repetitivos, y se forma finalmente una ley que se declara como un dato científico. No hay forma de constatar ni por la ciencia ni por nada, solamente porque está en la revelación y lo creemos por fe. Es por lo tanto un principio de fe, un dogma de fe, la maternidad de la Virgen María. ¿Qué decirlo cuando la misma Virgen con Juan Diego se presenta ella misma y le dice: yo soy, ¿verdad?, la siempre Virgen, Santa María? Siempre Virgen, es como si sacara su credencial y decía: yo soy la siempre Virgen, la que habremos de conocer y de identificar como la madre del Mesías, del Salvador, decimos en palabras coloquiales también. Bueno, pues ahí estaremos viendo que ella está verdaderamente identificada con las palabras de la Sagrada Escritura. Por otra parte, la Santísima Virgen María le estará diciendo a Juan Diego: Madre del verdadero Dios por quien se vive. En otras traducciones ponen verdaderísimo Dios por quien se vive. Pero es una aclaración, porque sabemos muy bien que en los pueblos antiguos había muchas creencias y muchos dioses, ¿no? Y encontramos el sol y la luna y los muertos y la calavera y las serpientes. En fin, eran las divinidades, podemos decir así, del pueblo de México y de casi todas las culturas, porque si vemos los mayas o los incas,
tienen datos también profundamente relacionados con este tipo de divinidades, podemos decir, o deidades en los que creían en la antigüedad. Pero dentro de todos esos dioses, la Virgen Santísima no discute, ¿verdad? Ni tampoco señala, ni recrimina, ni dice eso no sirve, ni nada de eso. Lo que dice la Santísima Virgen María es que de entre todas aquellas creencias hay un Dios vivo, verdadero y santo, Señor y Creador de todas las cosas y principio de toda vida en el mundo. El verdadero Dios por quien se vive, ¿verdad? Bueno, pues estas palabras que hoy recordamos como las palabras de la Virgen María de Guadalupe a San Juan Diego, son palabras que se dirigen al mismo tiempo para todos los que hemos creído en estas apariciones. Otro dato que nos va a dar la Sagrada Escritura y que hoy lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. Recordaremos que en este año vamos a meditar el Evangelio de San Lucas. En el ciclo B meditamos el Evangelio de San Marcos. Y entre semana vamos a estar viendo las lecturas del Evangelio de San Mateo. Bueno, pues ahora en el Evangelio de San Lucas, que es el único que nos va a hablar sobre el misterio de la encarnación y el nacimiento de Cristo, nos dice que el Señor le dijo a la Santísima Virgen María por boca del arcángel que su parienta Isabel, nosotros en el lenguaje español decimos su prima, pero en el hebreo y en aquellos pueblos no existen las palabras tíos, abuelitos o cuñados, cuñadas, sobrinos. Este lenguaje familiar no existía. Todos eran como descendientes de un padre común, como lo encontramos en la Escritura, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Nuestros padres, se decían, o se sigue diciendo, y todos se llaman hermanos. Los hermanos de sangre son unos, los hermanos como pueblo los podemos distinguir en sus distintas acepciones que tiene el griego. Bueno, pues aquí utiliza precisamente el título parienta. Tu parienta Isabel, que era estéril y ya entrada en años, ya era una mujer mayor y que nunca había podido concebir, ¿verdad? Pues ahora ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril. De un vientre seco Dios saca vida. Eso es un dato, ¿verdad?, que no debemos de pasar de largo. Aún del desierto el Señor hace un bosque, si así lo quiere. Aún de las tierras más estériles el Señor puede hacer un manantial, ¿verdad?, y puede sacar grandes cosechas, pues, porque no hay nada imposible para Dios. Así pues, nos dice hoy el Evangelio de San Lucas, ya en el verso 39 al 48, que la Santísima Virgen María se encaminó presurosa a un pueblo que estaba en las montañas de Judea. Quiero hacer, si usted quiere, una forma metafórica o comparativa de esta presencia de la Virgen María de Guadalupe, que viene a las montañas de México y que viene presurosa para ver el nacimiento de un pueblo nuevo, a quien le llamará, como se lo dice a Juan Diego, hijito mío, mío. Es maternal, es cariñoso, es bondadoso, habla con un diminutivo, Juanito, Juan Dieguito, hijito mío, el más pequeño de mis hijos. No temas, acércate, ven. Palabras de invitación, de recepción. Juan Diego se ve verdaderamente cautivado por aquellas palabras y se acerca, como lo dice la misma narración. El pueblo de México, después de 10 años en que los misioneros enseñaron el Evangelio y la doctrina, con muchas dificultades porque no hablaban, ¿verdad?, el náhuatl, pero con traductores, etc., indudablemente se hicieron dar a entender,
fue la misma creación de las imágenes, a base de imágenes, hacer entender el misterio. Fue lo primero, el misterio de la cruz, donde está la cruz, la Virgen María y el discípulo amado San Juan. También se valieron para evangelizar de las pastorelas, las famosas representaciones, ¿verdad?, que anuncian previamente el nacimiento de Cristo, en donde la persona tiene que luchar entre lo que dice el ángel bueno o lo que dice el demonio para desvirtuarnos del camino y que no lleguemos a contemplar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los misioneros pues se ingeniaron de muchas maneras para evangelizar al pueblo. Y Juan Diego, repito, evangelizado y con el mismo afán de ir a seguir estudiando la doctrina, pues tuvo este llamado: hijito mío, el más pequeño de mis hijos, acércate, ven. También hay otro dato histórico que podemos constatar rápidamente en la historia, lo que se llamó el cisma de Oriente, ¿verdad?, donde en aquel entonces fue tan atacada la iglesia que casi desaparecían, porque eran poquitos los cristianos. Allá en los años 1500 y fracción, no recuerdo con precisión la fecha, estaría yo diciendo un error, pero hubo un falso papa que ya se había autonombrado Juan 23. Y bueno, pues en toda aquella discusión, pues la iglesia había mermado. Pero qué cosa tan grandiosa, la Santísima Madre no puede dejar de ser el auxilio de los cristianos y viene a darle nacimiento a la misma Iglesia de Cristo en nuestras tierras mexicanas. Qué privilegio, ¿verdad? Esta patria nació y se conjuntaron los pueblos en la misma presencia de Guadalupe. Podemos decir, esta es la tierra de Santa María de Guadalupe, la tierra de Cristo Rey, sí, y la tierra de Santa María de Guadalupe. Ella es la que hizo patria, para que no se nos olvide con tantas tonterías que escuchamos en los tiempos presentes. Esta tierra es de Guadalupe y somos guadalupanos quienes preservamos o perseveramos en la fe. Bien, pues estas palabras, ¿verdad? María fue presurosa hasta la casa de su parienta Isabel, porque iba en el 6º mes, vivía en las montañas, no tendría quizás quien le auxiliara, quien le ayudara para ese nacimiento, que sabemos muy bien que fue el nacimiento de Juan el Bautista. Y la Santísima Virgen María ya había concebido. Podríamos decir que estaba, ¿verdad?, diminuto en el vientre de la Santísima Madre. Ella empezaba, ¿verdad?, en su concepción, en el misterio de la encarnación, la concepción de Cristo. Y Juan ya llevaba 6 meses adelante, se llevan una diferencia promedio de 6 meses en las edades. Y la Virgen María fue, ¿a qué fue? ¿A presumir que era la madre del Salvador, como se lo había dicho el ángel? ¿Fue acaso a presumir su elección? Pues no, fue a servir. Ella sería una muchachita de 15, 16 años de edad, una hermosa quinceañera, diría yo. Y fue a servir a Isabel, que ya era una mujer mayor y que además nunca había concebido un hijo. Bueno, pues seguramente que fue la partera para que naciera nuestro Señor Jesucristo y fue a prestar sus servicios. María siempre atenta a las necesidades del pueblo de Dios. Por lo mismo entendemos por qué llegó a México y a América, pues para ver este nacimiento de esta hermosísima patria, hoy tan vapuleada y tan golpeada, ¿verdad? Pero es ella la madre del pueblo de Dios. No quiero alargarme más, ¿verdad? La misma palabra de Dios nos va respaldando lo que hoy decimos y cómo concuerda el mensaje guadalupano con el Evangelio, con la Sagrada Escritura. Palabras bellísimas y hermosas
cuando Juan Diego tenía una gran preocupación porque su tío Bernardino, también recién bautizado, había sido contagiado por la peste, decían, ¿verdad? Que es una enfermedad viral, como la que vemos ahora con esta pandemia. Y se encontraba muy grave. Pues, ¿qué había en aquel entonces entre medicinas o médicos para contrarrestar la agresión? Hubo una mortandad, ¿verdad?, en aquel entonces también muy fuerte. Pero la Santísima Virgen María le dice: hijito mío, Juan Dieguito, ¿a dónde vas tan deprisa? Como diciendo, te estoy esperando y tú me evades por otro camino. Pero una buena mamá siempre sabe que en el corazón de su hijo hay una preocupación, y la Virgen María no es menor en ese sentido, conociendo la preocupación que aflige a Juan Diego, que iba incluso en busca de un sacerdote para que ayudara a su tío a bien morir. No le asustaba que fuera a morir, sino que fuera a morir sin el auxilio de la unción de los enfermos y el perdón de los pecados. Mira, qué evangelización tan profunda tenía en aquel momento. Ciertamente la Virgen le dice: no te preocupes, ni este mal, ni ningún otro. ¿Que no estoy acaso yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás en el cruce de mis brazos y en mi regazo? ¿Qué otra cosa te hace falta? Palabras que nos conmueven profundamente, porque es ella la que también nos auxiliará a salir adelante en la pandemia que hoy nos azota. Quedémonos con estas pocas palabras o esta reflexión simple y vivamos intensamente qué dijo la Virgen María de Guadalupe y qué nos dice la misma palabra de Dios. ¿Concuerda o disparata? Bien, usted sea el mejor persona que lo reflexione. Quedémonos pues así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si va de paso y ve este video, no dude en suscribirse, en tocar la campanita, como decimos ahí en el YouTube, a dar ese like que nos favorece para que podamos seguir evangelizando y que estas mismas reflexiones puedan llegar a más personas. Compártalo, sea usted catequista desde su celular, su tablet o su computadora, y comparta este mensaje. En la medida en que se comparta a mayor número de personas, también nos favorece para que no terminemos, ¿verdad?, con las transmisiones. El Señor les bendiga y que tengan un hermoso día guadalupano, en familia y con los hermanos.